Juna. Imaynalla kashankichik yachakukuna. Kay sucre llaqtapiqa anchata wayrarimusham, q'uñimushantaq. Chay llaqtaykipiri imaynataq kasham, chirimushanchu, q'uñimushanchu, paramushanchu, rit'imushanchu ichapis willarimuwaychik. Kay kutipiqa kay tapuykunaman kutirichisaq. Voy a responder a estas preguntas. Tapuykunataq ajinata nishan. Y las preguntas dicen de la siguiente manera. Francisco Bautista, tapuyniman kutirichisaq, tapuynintaq ajinata nishan. Ch'ama, ¿cómo se dice en castellano? Bueno, ch'ama es como una persona refinada o creída, ¿sí? Puedo decir, chay sipasqa ancha ch'ama o haqay waynaka ancha ch'ama, que estoy queriendo decir que aquel joven o señorita es creída o es creído o es refinada. Bien, Jesús Reinaldo Tapuyniman Kuterichisaj, Jesús Nishan. Hermano, ¿qué significa la palabra moscochi? Bueno, pienso que te estás refiriendo a la palabra moscochi, que sería el verbo, que la forma del sustantivo sería mosco, que significaría sueño, y moscoi sería el verbo, pero a este verbo también podemos añadir el sufijo chi, y de ahí formamos moscochi, que moscochi en castellano significaría, por ejemplo, cuando tú estás pensando mucho en una persona, animal o cosa, y producto de ese pensamiento sueñas con esa persona, animal o cosa, y de ahí pues vamos a decir tatay moscochiwan o mamay moscochiwan. ¿Qué estaríamos diciendo? Sueño con mi mamá o sueño con mi papá. Rispayapuni, vamos a responder a lo que dice Elio Rubio. Tapuinintah ajinatanishan. Imayna rantiman chay uchuy maytutan. Ñoqa qillqamushayki kay Lima, Perú llaqtamanta. Mayman pampachaykuyman qolqeta qaykataq kanman. O hatun apaykuykaqpaq kachun Elio Rubio. Payqa qhechua simipi qillqarimuwashanchik. Él nos está escribiendo en el idioma quechua. Y vean que el quechua que ellos manejan y el quechua que nosotros manejamos no es tan diferente. Sé que puede haber en algunas palabras, por ejemplo, como maituta, que seguramente ellos lo utilizan como libro, que acá utilizamos como anca. Como por ejemplo otra palabra como pampachaykuyman, que seguramente se está refiriendo a dónde pagar, que aquí diríamos maipitaj o maimantaj juntaykuyman, ¿no? Juntay, que sería como pagar aquí. Y la última palabra, kaikataj, y acá vamos a decir maikataj. No es tan diferente el quechua con ellos, se entiende. Muy bien, respondiendo a la pregunta que hacía Elio. No creo que sea posible que este año visite a Perú. Tenía pensado visitar a Cusco este fin de año, pero con el trabajo que tengo va a ser algo imposible. Yo creo que va a ser directamente al siguiente año con los nuevos materiales más que voy a publicar. Este año voy a publicar 3 libros más y con ello estaría visitando varios departamentos de Perú. Rispayapone con Anja Kai David Arias Tapuiniman Kuterichisa, Paita Jajinata Tapurishan. Vivo en Tarija. ¿Cómo puedo obtener un ejemplar? Muy fácil, David. Puedes contactarte con mi persona y te hago el envío correspondiente. Hacemos envíos a cualquier departamento de Bolivia o también provincias. Rispayapuni, Sigu Cayo, Napaikurimuanchik, Imaynaya, Sigu Cayo. Ofelia Olivera, Nishan, es difícil la escritura. No tanto, no tanto. La mayoría de las palabras que tú vas a escuchar del quechua lo vas a escribir tal como lo escuchas. Puede ser que en algunas partes sí haya una dificultad, por ejemplo con ka, con a, con ka. Bueno, este tipo de explosivas puede ser que sea un poco difícil, pero no lo es, ¿sí? En algún video creo que ya lo había explicado de cómo escribir. Carlos Alberto Ramos Mendieta, achinmi, achinmi. Desconozco esta palabra, achinmi. Hachi, como hachui, que sería estornudar, pero no creo que sea eso. Achinmi.
Bueno, si alguien sabe el significado de achimmi, puede dejarlo ahí en los comentarios. Ichapis qankuna yachankichis iman nishantaj kaysimi achimmi, kay comentarios nisqapi qelqa rimuychik. Vamos a la siguiente pregunta que hace Jaime Pereira, que dice, ¿cómo se dice garganta en quechua? Muy fácil. Toncori, toncori, caica, toncori. Y no se olviden que este 12 de octubre voy a estar aquí en la ciudad de Sucre con todo el material que tengo. Se pueden unir al grupo, que ahí voy a estar compartiendo la ubicación exacta, también fotografías para que ustedes se puedan ubicar y puedan aproximarse a adquirir todo el material que tengo. Ajina Kaspaja y Achakujuna, Tinkuna Kamakachu.